Propietarios e inversionistas en bienes raíces. Hoy, cómo generar una independencia, una libertad financiera con bienes raíces. Así que recuerda, es más fácil generar una independencia financiera con un plan que sin un plan. Soy Pilar Mantilla y el día de hoy vamos a continuar con un análisis específico del capítulo del libro de Carlos Davis. Un inmueble al año no hace daño. Así que antes que nada, primero es necesario romper con esos patrones financieros que no nos permiten avanzar. Primero, dice Carlos Davis, elaborar un presupuesto de gastos y gastar menos de lo que gano. ¿Sí? Entonces es importante acá reflexionar. Reflexionemos cuánto estamos ganando en el mes, qué estamos gastando, cuáles son esas deudas fijas que tenemos. En el caso de Carlos, fíjense que a los 55 años él se dio cuenta que tenía que hacer un cambio, ¿sí? Entonces vendió su última propiedad para poder pagar gastos y deudas porque tenía una crisis financiera en ese momento, pero lo que hizo fue aterrizar y entonces vendió su casa y luego pudo generar unos pagos de esa deuda que tenía. Dice, estoy gastando más dinero del que tengo. ¡Bum! Ya basta. ¿Sí? Se dio cuenta de que no podía continuar en esa forma. Decidí cambiar mi forma de manejar el dinero. Entonces lo que hizo fue reflexionar, tomar medidas, tomar el control financiero y empezó a ser autónomo y a controlar esas finanzas. ¿Qué pasó? Que tenía dos opciones. Una, seguir trabajando, ¿sí?, para generar esos pagos como loco para pagar las siguientes deudas, dice. ¿Sí? Seguir trabajando como loco, buscar ingresos de donde fueran para pagar esas deudas. Sin tener nada de liquidez, nunca, jamás. Es decir, sin un flujo de caja positivo, solo deuda, solo estar trabajando para pagar, trabajando para pagar. O dos, reconocerlo y por más duro que fuera, enfrentar esa realidad. Entonces, empezó a analizar sus gastos hasta el último detalle, ¿sí? ¿Qué tenía, qué no tenía, quién le debía? Y observó que podía eliminar muchos de esos gastos y reemplazar otros. Habían gastos innecesarios en su vida que podía eliminar y podía entonces reemplazarlos por otros. Entonces, habían unos cambios que él empezó a hacer y algunos de estos cambios fueron que él estaba inscrito a algunas plataformas de televisión o algunas plataformas de canales por los que pagaba mensualmente o anualmente y que no los estaba utilizando casi nunca, ¿sí? Tenía contrato, ¿sí?, del coche con la misma persona desde hace años porque me llevaba muy bien con él, pero tras hacer un par de llamadas encontré otro seguro que me diese las mismas condiciones a mitad de precio. ¿Sí? Entonces ya lo que hizo fue contratar a otra persona para que manejara su coche y disminuyó allí ese flujo que estaba saliendo, disminuyó ese gasto. Devolví el BMW por el que pagaba $500 mensuales. ¿Sí? Entregué el apartamento que tenía con vista al mar y me fui a vivir a un lugar más modesto. Empecé a vivir menos en cenas afuera, a quitarme la costumbre que tenía de ser yo siempre el que pagaba la cuenta. ¿Sí? Tenía una mala costumbre, acá lo reconoce. Cuando mis hijos me pedían dinero, ya no se los daba sin preguntar para qué, lo que querían y solo por ganarme su aprobación en ese momento. Entonces, ahora les empezó a preguntar para qué era el dinero y si tenía
tenía, si no, no tenía, ya no pensaba solamente en ganarse la aprobación de sus hijos. Entonces dice que esto no fue nada fácil, que hasta los amigos pensaban que le estaba yendo muy mal económicamente. ¿Y qué pasó? Que él se sintió como nunca antes. ¿Sí? Dice, nunca me había sentido mejor. Por primera vez sentía que tenía el control en mis manos, que tenía el control de sus finanzas, se sentía con poder. Si vives como nadie, ¿sí? Dice una frase, si vives como nadie lo hace ahora, después vivirá como nadie por siempre, ¿cierto? Entonces es un tema para reflexionar. ¿Qué esfuerzos podemos hacer en este momento para que más adelante tengamos una mayor tranquilidad financiera? Realmente estaba cuidando de mí mismo, dice. Esto me lleva a reflexionar y es muy bonito porque ya cuando uno empieza a tener el control de su vida, el control de sus finanzas, se siente una paz, se siente un camino, se siente un norte, se siente que tú te estás proyectando hacia algo que pueda que te saques un 10, ¿sí? Es decir, que te vaya muy bien, pueda que no te vaya muy bien, pero ya eres tú autónomo, ¿sí? Que mediante el aprendizaje de otros estás acotando esas experiencias para poder equivocarte menos en el área financiera. Ahora, segundo paso, decidir pagar todas las deudas. Eso fue un segundo paso. ¿Por qué? Porque entonces él tenía deudas acumuladas. Todas las deudas que tenía a su nombre decidió pagarlas con determinación, así como había alcanzado otras metas, ayudándose de la gran reducción que había hecho en sus gastos. Entonces empezó a optimizar esos recursos, esos ingresos que le ingresaban, ¿cierto? Que tenía, que le llegaban mensualmente, pues lo que hizo fue empezar a ahorrarlos, empezar a acotar esos gastos. Y empezó con las tarjetas de menor saldo, ¿sí? Empezó por lo pequeño, pagando lo pequeño, y así fue eliminando sus deudas. Cada vez destinaba el mayor dinero posible para abonar a esas deudas. Entonces, cuando terminó de pagar esas deudas, seguía ahorrando ese dinero para continuar con la siguiente deuda, con la siguiente tarjeta, por ejemplo. Entonces, llevó tiempo, dice, esto no fue tan instantáneo, pero me sentía tan bien cada vez que veía cómo los saldos bajaban en vez de subir. Mereció completamente la pena. Mientras llevaba a cabo ese paso, observó que mayores deudas que tenía se debilitaban, ¿sí? Esas deudas, él especifica que algunas se debieron a que se asoció con personas que tomaban malas decisiones y entonces él pagaba esas decisiones. O también se asoció con personas que no tenían el suficiente conocimiento y pues él se vio en desventaja por falta de ese conocimiento. Ahora empezó a desarrollar sus deudas, ¿sí? A detallarlas, a ver en qué estaba gastando, a ver qué era lo que estaba pasando. Y empezó a reconocer los intereses que pagaba, que estaba literalmente arrojando su dinero a la basura, es decir, trabajaba muy duro, pero al mismo tiempo los huecos eran tan grandes que se sentía como si estuviera arrojando el dinero a la basura. Lo peor era que luego sufría por conseguir más dinero y pagar esos gastos absurdos, ¿sí? Entonces, se estaba dando cuenta que estaba pagando un 30% de interés en sus tarjetas. Se dio cuenta básicamente que estaba pagando por un postre que se había comido hace 3 meses, hace 6 meses, hace un año,
estaba pagando interés y estaba pagando esa deuda con las tarjetas. Había tarjetas de las que tenía gastos de viajes y comidas de hacía más de un año. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, este ejemplo nos ayuda muchísimo a tomar conciencia en cómo manejar esas finanzas desde las tarjetas, de esos cupos que nosotros tenemos en las tarjetas, cómo los podemos orientar de una forma para que el apalancamiento sea positivo, ¿sí? Se han visto ya muchos casos a través de estas experiencias de cómo optimizar para que reduzcan el manejo de la cuota, para no pagar tantos intereses, para generar pagos que sean solamente de inversión, para hacer compras que si tú tienes el efectivo y bueno, puedes hacer la compra con la tarjeta, entonces allí estarías acumulando puntos, ¿verdad? Y asimismo, pues lo generas a una cuota. Entonces, esta palabra clave y llegaron las decisiones. ¿Sí? La decisión era prometerse a sí mismo que si no tenía dinero para pagar al contado, no lo compraría. Una decisión radical. Después de estar acostumbrado a pagar con la tarjeta de crédito todo, entonces decidió a que si no tenía el dinero para pagar, no compraría eso. Decidir verdaderamente que quería cambiar su estilo de vida y salir de esa esclavitud financiera. Debía olvidarse de usar el crédito como si fuera una droga, ¿sí? Porque estaba tan acostumbrado a que si tenía una deuda, pues sacaba un crédito, a pagar con crédito, ¿cierto? Entonces, para calmar la angustia de esos caprichos que él tenía, mientras esperaba un milagro o un negocio mágico que le sacara de todas las deudas. ¿Sí? Entonces, como lo que pensaba, la percepción que tenía frente al dinero era diferente para el manejo del dinero, ¿cierto? Por eso se comportaba, por eso generaba esos comportamientos. Para mí ha sido muy significativo el aprendizaje de estas historias porque yo puedo valorar y también ser prevenida, ser precavida para evitar esos errores. Entre tanto sufrimiento descubrí una verdad, ¿sí? Y él dice, el único con el poder de sacarme de donde estaba, soy solo yo. Yo tengo solo el poder de asumir esa responsabilidad, de salir adelante, de afrontar esa situación, esa realidad, ¿cierto? De ser responsable de las finanzas. Para dejar de estar endeudado, no me faltaba dinero, lo que me faltaba era decisión. ¿Sí? Entonces empezó con su carácter, empezó a decidir, empezó a decirse no, esto sí, esto no. ¿Sí? La única solución es dejar de endeudarme. Eso fue lo que pensó, eso fue lo que hizo. Dejó de endeudarse. Una frase de Carlos dice que es esclavo aquel que espera que alguien venga a liberarlo. Entonces, otro de los pasos, tercer paso, empezar a ahorrar. Un paso importantísimo. Un paso para mi vida ha sido muy importante, empezar a ahorrar. Desde hace algún tiempo lo vengo haciendo, el manejo de las finanzas, cómo puedo controlar algunos gastos, cómo puedo decir no, ¿sí? ¿Cómo puedo decir no cuando en realidad no necesito algo? Luego de la crisis financiera por la que pasó, entonces empezó a ahorrar luego de esa crisis financiera, que lo hizo consciente de asumir el control de sus finanzas. ¿Cómo lo hizo? Entonces, Carlos, como empieza a tener un flujo de caja positivo, es decir, unos ingresos que ya le van quedando, no por el trabajo que tenía o no por más horas de trabajo,
sino porque se hizo consciente y se hizo responsable organizando sus finanzas. ¿Sí? Entonces, lo que hizo fue hacer un presupuesto y cuidar ese presupuesto, es decir, no salirse de ese presupuesto mensual que él tuvo. Ahora, bajar sus gastos y pagar sus interminables deudas. Pagó cada una de las deudas que estaban a su nombre. Liberó dinero, ¿sí? Porque entonces optimizó gastos. Y en lugar de gastarlo, lo que hizo fue empezar a ahorrarlo, empezar a guardarlo. Eso lo que le aumentó fue su seguridad financiera. Se sintió más seguro. Se sintió con una seguridad más estable financieramente. Entonces, esa seguridad financiera que por primera vez sentía, que sintió paz, que sintió tranquilidad, ¿cierto? Que verdaderamente tenía el control sobre su dinero. Sentía motivación para crear ingresos extras y que todo lo que ganaba iba destinado a ese ahorro, ¿sí? a ese flujo positivo que luego, ya con un plan trazado, iba a utilizar para cumplir su meta. Entonces logró retirar, ¿sí? ese tubo que tenía agujerado y logró hacer esa reparación para que esa tubería estuviera mes a mes en abundancia. Logró reparar el tubo financiero que por muchos años mantuvo agujerado. Así que el agua que ponía por un lado la veía acumularse por el otro. Entonces veía crecer sus ahorros día a día, mes a mes, año tras año. Y desde un inicio sabía que su meta era comprar bienes raíces y así lo hizo. Paso número 4. Comprar mi primer inmueble. Dice que fue algo complicado para él inicialmente porque no tenía el conocimiento necesario, la estructura base, cómo hacerlo, qué iba a comprar, ¿cierto? Pero entonces lo que hizo fue suscribirse a algunos cursos, empezar a buscar el conocimiento por su cuenta, empezar a indagar, ¿sí? Empezó a leer, a investigar, preguntar a personas que ya tenían esa experiencia y alimentarse de esa experiencia. Así que fue superando sus miedos, qué comprar, qué no comprar, para qué comprar, ¿sí? No quería volver a perder sus ahorros y necesitaba estar muy seguro de la decisión que fuera a tomar. Por esta razón esperó años, con calma, con paciencia. Y estos años sirvieron para que encontrara una de las mejores propiedades que pudo obtener con un 40% de descuento, ¿sí? Entonces, al ver que le iba muy bien, se entusiasmó mucho. ¡Wow! Se puso feliz porque ese era el negocio, lo había encontrado. Entonces, empezó a hacer lo mismo con otras propiedades, pero lo hizo tan rápido que rompió sus propias reglas, ¿sí? Cumplió la posibilidad de comprar otras 4 propiedades, pero rompió sus reglas. ¿Por qué? Porque al final logró sacarlas adelante con mucho sufrimiento, ¿sí? Con mucho estrés, con algo de manera innecesaria. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue dejarse llevar por una emoción. Claro, le fue bien, entonces empezó a hacer la misma dinámica. Y acumuló en ese espacio que las logró sacar adelante, dice que fue un sufrimiento innecesario. Así que es importante mantener la calma, mantener la paciencia, ¿sí?
dependiendo del negocio que usted vaya a hacer, dependiendo de su compra, dependiendo de la venta, dependiendo de la proyección que esté teniendo. Ahora, la primera casa la utilizó como vivienda, las otras aún las tiene arrendadas y el dinero de la arrienda que paga, ¿sí? Que le pagan, con eso puede cancelar la hipoteca, con eso puede hacer los mantenimientos de la casa, con eso puede pagar los impuestos y los seguros. Ahora, aparte de eso, él puede consolidar un flujo positivo en su caja de $500 mensuales, ¿sí? Por esos negocios que hizo. Entonces, quinto paso, preparar el inmueble y arrendarlo adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? Su negocio no es la construcción, su negocio no es la remodelación, su negocio es el arriendo, el arrendamiento. Entonces, ya definió su nicho de mercado. Compra inmuebles que no requieran grandes reparaciones, ¿cierto? Algunas cosas de mantenimiento, de cosméticos como pintura, ¿sí? Algo sencillo. Ahora, contrata a alguien que le repare de manera rápida esa propiedad. ¿Para qué? Porque así puede prepararla y sacarla pronto al mercado para arrendarla, para empezar a sacarle ese flujo positivo. Entonces, las propiedades para arrendar, ¿sí? Es importante dedicarse luego a elegir el perfil de arrendatario que quiere para esa propiedad. Sexto paso, manejar los ingresos pasivos como negocios, ¿sí? Independientes. Estos flujos que se recibe del arrendamiento son flujos independientes, ¿sí? Son flujos de cada apartamento, de cada casa, de cada propiedad, de cada edificio. Ahora, el dinero que gana mediante los arriendos no lo toca nunca. Siempre lo mantiene con un flujo positivo. ¿Para qué? Dice, es como si no fuesen míos. Es decir, los administra de una forma como si no fuesen de él. Los utilizo para hacer los mantenimientos necesarios a la propiedad. Pintura, si hay que cambiar algunas chapas, algunas luces, algunos detalles normales que por mantenimiento se deben reparar, ¿sí? Mantener impecable y de buena calidad, habitable esa propiedad. Pagar impuestos y seguros, ¿sí? Al día, anualmente pagar los impuestos, los seguros, para tener un fondo de reserva para alguna reparación que se presente, algo que se pueda presentar de forma inesperada, una humedad, una gotera, algo ya mayor, ¿sí? Para pagar todos los gastos que sean necesarios cuando tenga que cambiar el inquilino. Es necesario, ¿sí? Si se requiere algún trámite, si se requiere alguna reparación mayor. Bueno, allí tiene un fondo necesario para cuando tenga que cambiar de inquilino. Ahora, lo que le queda del flujo positivo es lo que destina a una cuenta de ahorro con la que pagará la próxima cuota inicial de la próxima propiedad. Eso quiere decir que ese flujo siempre lo mantiene para apalancarse como cuota inicial de la próxima propiedad. Y el séptimo paso, repite los pasos anteriores. Entonces fíjate que es un ciclo para que mantengas esa libertad financiera. ¿Y por qué? ¿Por qué repetir los pasos? Porque es un patrón. Cuando ya tú lo haces fácilmente, repetidamente, pues es mucho más fácil que te puedas consolidar en esa estructura financiera en bienes raíces, si es lo que estás buscando. Entonces, planifica tu presupuesto y controla, es decir, no te salgas de ese presupuesto. Segundo,
No adquirir deudas innecesarias que se puedan pagar por sí solas. Tercero, ahorrar. ¿Sí? Ahorrar lo mayor que puedas hacer, ahorrar. Usar los ahorros únicamente para comprar inmuebles que den renta y se paguen solos. Quinto, preparar los inmuebles que hemos alquilado para arrendar a buen precio. ¿Sí? Un precio que sea ventajoso para el arrendado, para el propietario, y asimismo el arrendado va a estar muy satisfecho pagando mes a mes esa propiedad. Mantener los ingresos de cada inmueble como si fueran un negocio ajeno, ¿sí? Y destinar todo el flujo positivo al ahorro para comprar más inmuebles. Por eso es que un inmueble al año no hace daño. Séptimo, repite los pasos. Estos son los 7 pasos que Carlos David nos dice, nos enseña, nos recomienda según su experiencia para que podamos junto a él, ¿sí? Con este modelo y con muchos más, sé que hay muchos más que los iremos detallando, de cómo nosotros podemos obtener esa libertad financiera. Recuerda que es más fácil tomar un plan que no tenerlo. Así que este video es de contenido de valor, aprovéchalo en tu vida, sé que te va a enriquecer. Suscríbete y espera los próximos contenidos para que alimentes tu área financiera.